Bon dia y benvinguts, buenos días, bienvenidos a la sala de Industri del Festival de Cine de Sitges. Ya es la segunda actividad que hacemos en esta mañana con la indústria y para la indústria, en este caso con els guionistas asociados de Cataluña, el GAC, y con esta interesantísima mesa, charla, diálogo sobre los guiones y en especial el caso que nos ocupa, que es Historias para no dormir, que todos creo que hemos crecido sentimentalmente con esos maravillosos relatos y que han tenido pues la suerte de ser actualizados, puestos de nuevo al alcance del público de la mano de los maestros que tenemos aquí. Y nada, os dejo directamente con ellos, con el GAC, que os agradecemos la confianza y la colaboración y espero que disfrutéis. Gracias. Pues en nombre del GAC, daros también las gracias por acogernos aquí en el Festival de Sitges y por organizar esta charla, que es un auténtico lujo poder contar con vosotros hoy aquí. Vamos a hablar de Historias para no dormir, que es una serie de 4 episodios independientes que se estrenan en el Festival de Sitges y que se podrán ver en Amazon Prime y en televisión española. Son 4 remakes. Y digo la palabra remakes un poco entre comillas, ya hablaremos del concepto remake, si son remakes exactamente o no. Freddy, el original es de 1982, con guión de Alberto Marini, aquí presente, y Paco Plaza, aquí presente, que es también el director. La broma, de 1966, guión y dirección de Rodrigo Cortés, también aquí presente. El asfalto, también del 66, con guión de Rodrigo Cortés y Manuel Javois, la directora es Pablo Ortiz. Y finalmente El doble, también del 66, guión de Daniel Remón y Rodrigo Sorogoyen, que también es el director. Las personas que no están aquí es porque por cuestiones de agenda evidentemente no han podido venir. Y la cuarta persona que tenemos es Alejandro Ibáñez, productor ejecutivo. ¿Qué es Historias para no dormir? Pues Historias viene de una serie que se llamaba El mañana puede ser verdad, que se hizo en Buenos Aires. Entonces mi padre trajo la bobina de una de las películas de esa serie, la trajo a Televisión Española y es lo que hizo la introducción a él a España. Y luego pues se convirtió en lo que es ahora Historias para no dormir, que es la historia del terror, ¿no?, del género en nuestro país, ¿no?, con 32 episodios. Estuvo varias temporadas, pasó desde el blanco y negro y luego al color. Y pues bueno, yo tengo 40 años, no las llegué a ver, lógicamente las vi más avanzado mi edad, pero bueno, es el recuerdo y es historia del cine y de la televisión en España. No sé si primero fue la elección de los episodios o primero la elección del equipo y cada director o cada equipo de guionistas decidió qué episodio quería. Fue relativamente fácil por el amor, el respeto que tienen hacia mi padre. Era un proyecto que les hacía muchísima ilusión incorporarse. Sabes que no llamamos a muchos, es que a los 4 primeros que llamamos, que eran ellos 4, dijeron que sí, que querían estar. Y nosotros desde la producción pues les dijimos, estos son los episodios que se han hecho, elegir el que más os guste. O sea que ya decíamos, si Paco ha elegido el primero que elija es el que se queda, luego ya os peleáis entre vosotros si no estáis de acuerdo, pero cada uno eligió el suyo con sus características y cómo lo veían y cómo lo querían adaptar, porque nosotros dejamos la libertad de que cojan el germen y lo transformen en su tipo de lenguaje. Pues hablemos entonces de los capítulos que habéis elegido, de por qué los habéis elegido y de cómo habéis afrontado esta adaptación. Yo no he podido ver los originales, pero hay algunos que es obvio que no es un remake o que es algo que va mucho más allá de lo que habitualmente llamamos remake. Quien quiera empezar. Beto, empieza tú. Bueno, como elegiste tú el capítulo, pero... Yo tenía la idea de rendir un homenaje a Chicho, evidentemente, y entonces yo soy muy fan de la presentación que hacía Chicho del capítulo de Freddy, que no sé si habéis podido verlo, está en YouTube, y es muy curioso ver a un director insatisfecho por el resultado de lo que ha hecho y presentándolo y públicamente haciendo un acto, no sé si de contrición o de autocrítica muy estimulante en los tiempos que corren, sobre todo, que andamos bastante faltos de autocrítica, y él diciendo que el resultado no es excelente, es bueno, y a mí eso me llamaba mucho la atención. Entonces ese es el Chicho que yo quería tener en una ficción. Por otro lado, Freddy
es un capítulo que trataba, y trata el nuestro también, de la relación de un ventrílocuo con su muñeco y cómo superar la mediocridad a través de un truco, ¿no? Y a mí me gustaba, ya ahora Alberto complementará un poco cómo fue el proceso, porque yo desde el COVID tengo súper mala memoria y no me acuerdo muy bien, pero partimos de esa idea de intentar no contar, no hacer un remake de la historia, sino inventarnos una historia de metacine en la cual ese Chicho está rodando su propia película, ¿no? O sea, y lo que sí para nosotros era muy importante era preservar el tono de Chicho, pero no del capítulo de Chicho, sino del personaje de ficción Chicho como nosotros lo percibíamos, que es alguien que maneja el terror en un código de humor, ¿no? Alguien que tiene una distancia irónica y una perspectiva humorística sobre el género de terror. Para mí Chicho es el Chicho, yo no soy tan joven como Alejandro, pero tampoco soy mucho más mayor, y tampoco vi Las historias para no dormir. Para mí Chicho es el que presentaba mis terrores favoritos, lavándose las manos con sangre, presentando un capítulo de presentando una película de Hombres Lobo con una garra peluda. O sea, esos guiños simpáticos que a mí son los que para mí simbolizan la figura de Chicho. Y lo que es el proceso propio de escritura, yo creo que Alberto Marini, gran amigo y buen guionista, o buen amigo y gran guionista, os puede contar un poco más. Bueno, a mí me ha llegado casi todo ya hecho a nivel de decisiones, capítulo, ya visión. Paco que tenía la intención muy firme de que Chicho fuera un personaje de esta historia, por lo que un relato de metacine era casi obligado. Yo me siento un poco una persona que se ha colado en la fiesta por estar aquí al lado de estas personas y porque yo he descubierto a Chicho Ibáñez Serrador a los 27 años. Soy italiano y es verdad que Chicho era famoso también en Italia, pero por alguna razón en mi casa no se había visto nada. Y entonces he descubierto esta colección de mayor. No tengo este afecto, este cariño que le tenéis por algo que os ha acompañado durante vuestra infancia, y lo he vivido de manera posiblemente más fría. Y a mí coincido con Paco, lo que más me ha impactado de toda la colección, que no he visto todos los capítulos, pero sí que he visto todas las presentaciones de Chicho. Me parecía maravilloso que este personaje hablara de cine de terror, tuviera una misión que era romper los clichés del cine de género y acercar el gran público de masa al género, que era una persona consciente de que el terror coquetea de manera muy peligrosa con el ridículo, pero aún así se tirará a la piscina sin miedo, y que este fuera el espíritu, de no tener miedo, de no jugar nunca en la zona de confort y arriesgarse siempre. Y creo que en base a lo que me había dicho Paco, en base al capítulo que había visto de Freddy y a todas las presentaciones, pudimos recrear este personaje. Tú lo has conocido muchísimo más que nosotros, pero no sé si el personaje que ves en nuestro capítulo, por lo poco que salga, sí, es tu papá o lo hemos malinterpretado nosotros. No, luego el trabajo de Carlos Santos fue excepcional, o sea que sí que lo vi. Que el guión no, es Carlos Santos que lo hace. Sí, no, guión no vale para nada, pero gracias a Carlos es mejor el guión. Mejor, vale. Pero no, es que es el paquete completo, ¿no? Si tienes un buen guión pero tienes un mal actor, no sirve para nada. Al final era un buen guión y una buena interpretación. No, y con este espíritu hemos creado esta historia que coquetea por supuesto con el Freddy original. No vamos a hacer spoiler aquí, pero muchas soluciones de Freddy nacen de la presentación de Chicho o de otras presentaciones o de cosas que se dicen y no dicen en el capítulo, y creo que este ha sido el espíritu. Después Paco me había dicho, me gustaría también coquetear con el giallo. Pues, un guionista italiano, pues claro. Que sabéis que giallo en italiano tiene otro significado que aquí. Giallo en italiano es policíaco, pero aquí se asocia a terror y horror de una determinada época. Y nada, todo lo que puede ser Dario Argento para mí es un plus. Pues creo que se ven bastante homenajes también a Dario Argento, entonces hemos hecho un 2x1, Chicho y Dario, y yo estoy mega feliz. El muñeco viene de Italia
en una versión de guión salía el paquete en el que venía y lo enviaba a Mario Bava, me acuerdo, que era como... Entonces Chicho abría una carta de Mario Bava diciéndole: usa este muñeco que te va a funcionar, ¿no? No, parece por las ramas. Tenemos aquí a Rodrigo Cortés, que puede cumplir esa función perfectamente. Aquí doble respuesta porque he trabajado en 2 de los episodios de forma muy distinta. En el caso del asfalto de Paula Ortiz, lo eligió ella. Había libertad total para elegir y recuerdo que antes de saberlo siquiera Paco me dijo: ¿sabes que Paula ha cogido el asfalto? Y diciendo: está loca. Qué mala idea. Qué mala idea, cualquiera menos el asfalto. Porque el asfalto era como el mitificado y el idealizado y... como en el caso de Beto y Paco, Chicho en realidad no es el Chicho de las historias para no dormir, no es el de nuestra infancia, es el Chicho del 1, 2, 3. Aunque sabíamos de todo eso por nuestros padres, porque nos explicaban: no, es que tenías que ver las historias para no dormir, dan mucho miedo, y eran esta cosa furtiva, inaccesible, que veías en el mejor de los casos una reposición a través de la rendija del salón y que tenía el marchamo mítico de los 2 rombos doblemente inaccesibles. Pero en fin, precisamente nuestros padres y nuestras madres y abuelas recordaban perfectamente el asfalto y seguían traumatizadas por aquello. Entonces era como, en fin, no hay que tocarlo. Pero decidió hacerlo y trabajó con Manuel Javois inicialmente, el grandísimo escritor y un periodista, que pergeñó una primera aproximación a la historia, muy literaria, con un pulso muy azconiano, muy bonito, lleno de ramificaciones que se asentaban en el presente. Y lo que me dijo Paula es: no sé por qué crees que no había que adaptarlo, si de hecho tendrías que escribirlo, porque esto es una especie de Buried berlanguiano, una especie de survival berlanguiano. Y es cuando entré en las reescrituras de guión para componer esta historia. En el caso personal, me costó elegir porque admiro muchísimo a Chicho por muchas razones. Sus 2 películas son magnas, son obras cinematográficas de verdadero peso y fuerza y con una influencia mayúscula. Y sus historias para no dormir tienen una importancia cultural y sociológica brutal, y a la vez las tuvo que hacer en otras condiciones, con mucha contención presupuestaria, en un par de días, rodando muy rápido, sin poder exprimir al máximo el lenguaje, porque tenían que rodar 45 minutos en 2, 3 días, a veces eran historias incluso de 60 minutos, con actores prácticamente en plantilla, muy solventes, capaces de sostener parlamentos de 15, 20 minutos para no tener que hacer nuevas tomas, etc. Y me he dado cuenta que aquello era absolutamente encantador, que era maravilloso, pero que el público que no fuera de nicho, de género, que partiera de un respeto enorme hacia todo eso, no podía encontrarse con historias vertidas de forma literal de aquello, porque aquello era para un público mucho más virgen y un público mucho más ingenuo y una televisión mucho más ingenua, que era un páramo en el que él lo inventó todo y que nos puso a ver historias en el fondo muy marcadamente anglosajonas, basadas en relatos de Arthur o de Bradbury o de Poe, escritas siempre por él, ¿no?, con su seudónimo. Así que más que buscar historias, buscaba semillas, buscaba premisas que poder llevar en una dirección interesante. Y en la broma encontré esa semilla de una forma paradójica, porque era sobre todo a partir de algo que no sucedía. Había un momento en que había 3 personajes en un paso a nivel, esperando un tren, y se generaba una atmósfera muy interesante conforme se acercaba al tren, muy interesante, de tensión, de a ver qué va a suceder, y pensaba: ahora sería maravilloso si esto explotara con una escena hitchcockiana de un asesinato dentro del coche, alargada, de planificación, y de repente el personaje le hacía así, ¡paf!, y se acababa la escena. Y pensé: bueno, podrías hacer tú esa set piece. Haces la set piece y escribes hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero había otra cosa muy poderosa en la historia, que era un triángulo que pensaba que me podía llevar al universo del cine negro. Un empresario, una esposa, un amante,
y eso me permitía tratar de explorar un terreno más relacionado con Hammett, con Kane, con Thompson, de cine negro, pero con un paraguas muy hitchcockiano y jugando con los tonos para aunar lo tenebroso con lo divertido, con lo espantoso, con lo casi cómico, con lo enormemente cruel, con lo ridículo, casi al modo de los Coen cuando hacen sus revisitaciones de cine negro. Y ahí encontré la manera de robarle a Chicho la premisa, que él a su vez le había robado a Robert Arthur, y volar en otras direcciones. ¿Por qué punto habíais iniciado la escritura? Y tú hablabas, ¿no?, de esta escena, ¿no?, como punto central, y de allí escribir hacia atrás y hacia adelante. Paco y Alberto, ¿cuál fue el elemento? Lo has hablado también un poco, Paco, ¿no?, de que querías hacer esta explicación del metacine, pero y podemos, no hace falta que hablemos exclusivamente de esta serie, sino en general. ¿Cuál es el elemento por el que soléis empezar? ¿Los personajes, más el universo, más el tono? ¿Cuál es el elemento que decís, cuando tengo esto, ya me siento seguro y ya puedo avanzar y puedo seguir buscando más cosas? Bueno, yo seguro no me siento nunca, o sea, ni cuando veo el Blu-ray. O sea, yo creo que cada película es un mundo, en mi caso. O sea, es verdad que cada guionista o cada director trabaja de maneras totalmente distintas, incluso de sí mismo, creo. O sea, que cada experiencia es un prototipo, ¿no? Si algo caracteriza nuestro trabajo, yo creo que es que nunca sabes hacerlo, porque nunca haces la misma película. O sea, tú no sabes cómo se rueda la película que vas a hacer, ¿no? Y de hecho, creo que eso es parte de la gracia de nuestro oficio. Entonces, yo he tenido experiencias de todo tipo, ¿no? De partir de una imagen que tienes muy clara, que simboliza la peli. Y yo, lo que sí, como guionista, que intento serlo cada vez menos, y director, sí que necesito una serie de imágenes en la película para creer que la película vale la pena hacerse, ¿no? Pues, ahora, tirando así hacia atrás, pues recuerdo en Rec 3 para mí era una novia con una motosierra y un liguero rojo. En Verónica era una chica con un eclipse en el pecho proyectado por una diapositiva. En Quien a hierro mata, que no era guión mío, pero sí que era la imagen de la teta con una gota de sangre cayendo. Menudo spoiler estoy haciendo, pero bueno, el final de la peli. Sí que hay una necesidad y en esta era la chica, el plano del graduado, de la chica poniéndose unos zapatos y rodar a través de la pierna y ver un muñeco mirándola fascinado, ¿no? Hay una serie yo creo que, porque los guiones no son literatura, de hecho, cuando alguien te dice que un guion está muy bien escrito, yo tiendo a desconfiar. O sea, no significa nada. O sea, que esté bien escrito no significa que vaya a haber una película que funcione en absoluto. Suele ser al contrario. Los guiones bien escritos te hacen sospechar. O sea, es como, esto no es literatura. O sea, esto es como si dijeras que un plano de montar muebles de Ikea está muy bien dibujado. Es como, bueno, guay, ¿sabes? Pero lo que tiene que ser es que funcione cuando pones los tornillos y las bisagras, que funcione. Leer un guión tiene que ser como ver los planos de la fontanería de una casa. O sea, no tiene que ser bonito, tiene que ser disfrutable. Tienes que entender que la casa va a ser, que abrirás el agua caliente y saldrá caliente, ¿no? Y entonces, pues pues como decía, ¿no?, cada caso es un mundo. Y yo es verdad que en cada experiencia, también porque muchas he escrito desde el principio, en otras no he escrito, en otras he reescrito en rodaje. O sea, pues cada experiencia es muy diferente. Me estás poniendo nervioso porque me han dicho muchas veces el guión del Páramo está muy bien escrito y se estrena esta noche y ya estaba nervioso, y ahora has dicho que cuando está bien escrito la cosa no funciona y claro, ahora estoy por salir corriendo. No, pero... Es broma, Paco. Pero entendéis a lo que me refiero, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Que a veces, ¿sabes? Secuencia número 1, el manto frío de la noche, no sé qué, dices, bueno, a ver, manto frío de la noche, ¿qué me estás contando? Correcto. ¿Sabes? Juan Carlos miró a Ruth y su piel se erizó como yo qué sé, como la abeja maya cuando vio a Will. No, ¿qué estás contando? No. Claro. Tú puedes dedicar en literatura 3 páginas a definir los cipreses mecidos
por el viento y cómo eso evoca recuerdos al viajero que se va a su infancia y el calor del verano. Y eso rodado es un plano de cipreses. Claro. Muévelos un poco. Ya está, vale. Más, corta. Venga, buena. Lo que es habitual es ver guiones tramposos y que hacen trampas literarias que le dejan problemas al director que va después. A veces me olvido que soy delante de gente, pero suscribo lo que han dicho los compañeros. Y también en mi caso, cada película tiene su historia. En el caso de Freddy, a mí, yo me tranquilicé, o por lo menos vi qué película queríamos hacer y quería Paco cuando hablamos del personaje, sin saber que sería Miquel Esparvé en esa época. Y cuando hablando con Paco decimos, ¿y qué tal si es un actor mediocre que a raíz de conocer de la relación con el muñeco pues deja de serlo? Pues a mí se me abrió, vi la película. Vamos a construir esa historia de esta manera. Entonces nos salieron referentes como Monkey Shines de Romero, donde una relación entre un chico tetrapléjico y un monito que ha sido entrenado para ayudaba a este chico a superar la discapacidad. Pues esta relación, hablamos con Paco, intentamos construir esta relación para que un actor mediocre se convierta en un gran actor gracias a esta relación, no es spoiler, esto es el inicio, se convierta con un gran actor con la relación con el muñeco. Y esto para mí es saber quién es tu protagonista, tu personaje principal, francamente me ayuda muchísimo. Yo sí puedo, es verdad que cada película tiene su historia, pero sí puedo empezar por el personaje muchísimo mejor. Y suscribo que a pesar de ser solo guionista, que el guión es un instrumento, al fin y al cabo sirve a otras personas para que lo conviertan en obra de arte o fruto. Entonces, da igual lo bien que lo escribamos, ¿no? Pero la cosa es que sea inspirador y que sea un instrumento para que estos que viene después lo coja y lo convierta en películas. Porque muchas veces incluso desde el guión es ¿qué hace falta para crear grandes personajes? Y muchas veces es, para empezar, grandes actores. Para empezar, grandes actores. Del mismo modo que muchas veces sientes que la dirección de actores empieza en la escritura de diálogos. Si ese diálogo está bien escrito, significa que suena como debe, que está en boca, que no define las intenciones de nadie, sino permite avanzar la acción, pero a la vez permite que se infiera en el subtexto todo lo que va a suceder, que no está necesariamente en lo que verbalizan. Un actor inmediatamente va a recibir ese diálogo, lo va a entender en el acto. Un actor puede saber o no saber de estructura, puede saber o no saber de guión, pero sabe de diálogos porque es su materia, es con lo que avanzan y detectan en el acto si eso tiene ritmo interno, si está forzado, si va a tocar hacer un esfuerzo extra para venderlo, etc. Y lo mismo sucede al revés. Tú puedes escribir algo, pero la emoción pura se invoca después. Y eso no puede estar nunca en el guión. Es imposible que esté en el guión. En el guión están las líneas, y las líneas, idealmente, incluso si es un juego de réplicas y contrarréplicas y resulta brillante, van a estar. Pero falta todo lo demás. Falta el cómo se miran de verdad, qué se dicen a través de lo que en realidad expresan a pesar de decirse eso, qué ocultan, cómo a pesar de estar diciéndose algo banal hay un reconocimiento del rival que está a la altura, cómo dos se están odiando pero a la vez en su forma de interpretar ves que hay un amor profundo enterrado debajo de esas palabras hirientes, y eso solo lo vas a invocar o solo lo van a invocar los actores que son capaces de generar emociones reales, no fingidas, y establecer toda esa corriente que nunca podrá estar en la página. Que me ha dado que pensar lo que decías, que es verdad que cuando estás rodando y una escena no funciona y tú sientes que no funciona y tu primer pensamiento es ¿qué está pasando? Que no me creo este diálogo, que no me creo a los actores. 99% de las veces es que está mal escrita. Es así. O sea, y es como que le estás tirando un marrón a un actor o una actriz de, bueno, haz colar esto, y es como, no, es que esto está mal escrito. O sea, y eso pasa el 90% de las veces. Y en una cosa que es... yo fui a una conferencia
¿Cómo se llama el montador este, el del guiño del ojo? Walter Moore. Walter Moore. El del guiño del ojo. El sí, instante del parpadeo. Sí. El del guiño del ojo. El picarón. Tú me has entendido. El montador picarón. Pues contaba Walter Murch una cosa que a partir de cuando le oí en esta charla en la escuela, no cuando yo estudiaba, bueno, hace unos 4, 5 o 6 años, empecé a aplicar, que él decía que cuando montó con Coppola, Coppola le explicaba que él siempre hacía una toma extra pidiendo a los actores que hicieran lo mismo pero sin hablar. Para tener una toma para poder alternar y quitar todo el diálogo que pudiera, ¿no? Y eso me pareció muy interesante y es algo que empecé a practicar. Y ahora en Freddy hicimos una cosa que creo que es cosa de Miki Esparvé, que otra cosa es hablar de los actores como co-guionistas, que por ejemplo en nuestro caso han reescrito muchísimo de los diálogos y de forma brillante, pues son muy buenos actores. Pero una cosa que hacía Miki, que creo que no era, o sea, quiero creer que no era de guión, o sea, yo te lo atribuyo a ti, Miki, y creo que es verdad, era no acabar las frases. O sea, había una frase del guión, por ejemplo, que le decía a Olga en un momento dado, gracias por todo. Y entonces él decía, gracias por... Y es mucho mejor, ¿no? O sea, es como creo que hay algo como de reducción, como cuando cocinas, como que cuanto más consigas eliminar lo verbal, triunfas. Pero creo que está bien tenerlo escrito. O sea, por lo menos eso es mi experiencia, está siendo mi experiencia, ¿no? Porque nunca dejas de experimentar y de aprender cosas. Y siempre me da ahora me da la sensación de que me gusta que el guión esté un poco sobredialogado para partir de algo, tener los andamios muy claros y con los actores ir haciendo una cosa como sustractiva, de intentar quitar hasta dónde, o sea, hasta qué punto podemos quitar y que se siga entendiendo todo y explicando. Y normalmente se mejora porque el sobreentendido suele ser más agradable de ver en pantalla que la explicación, ¿no? Me voy a meter en un jardín ahora que me has parado mentalmente, pero esto es, quería decir. Has notado, ¿no? He notado tu energía de para. Vale. Es que ayer le pedí a Rodrigo, que hicimos muchas cosas juntos, le decía, oye, cuando notes que que me estoy viniendo un pelín arriba, hazme un gesto y fréname. Sí. Y te lo agradezco, gracias. ¿Cómo hallar el tono y cómo todos los co-guionistas, cuando se escribe en grupo o en pareja, asegurar que estamos todos en el mismo tono y que de repente una idea que puede ser muy buena, pues puede no encajar en el tono de la historia que estamos escribiendo? ¿Y cómo encontráis el tono que buscáis? Bueno, yo creo que el tono, en este caso, y cuando escribimos, viene de hablar mucho sobre todo cuando coescribes. Yo creo que el tono es importante definirlo a priori con quien coescribes o con el director o la directora. Cuando escribes solo, tal vez te lo encuentras por el camino. En el caso de Freddy fue relativamente fácil porque de entrada éramos conscientes que teniendo poco tiempo, un tiempo limitado debido a la duración del capítulo, ¿no? El arco del personaje tenía que contarse en macrosecuencia, pero sin demasiado tiempo, sin demasiada posibilidad de explayarse. Y teniendo un muñeco por el medio, una relación entre un hombre y un muñeco, posiblemente el tono de comedia negra o el tono irónico que no se toma de película que no se toma demasiado en serio a sí misma era el adecuado. Pensamos que si nos hubiéramos tomado en serio, que esta película se hubiera tomado en serio, pues hubiéramos caído en problema de credibilidad del personaje o cuestiones que al contrario con un tono más jocoso. ¿Me entendéis? Soy Giri, si no entendéis, me hacéis gestos, me haces tú el charco. Sí, al contrario, con este tono de comedia negra y jocoso, podíamos al contrario contar esta historia de la mejor manera posible. Entonces era ironía mezclada a momento de giallo y de horror más ochentero que actual. Lo que no queríamos era, por ejemplo, construir una película hablando muy bien de James Wan, que somos creo todos fans, pero no queríamos hacer una transposición de Chicho Ibáñez Rador en versión como se lo hubiera rodado James Wan. Que el tono es un tema de dirección, principalmente. Yo creo que el tono está principalmente en la dirección.
Cuando, por ejemplo, escribí El asfalto, había un tono inicial, que es esa cosa azconiana que hizo Javois, que hizo Manu, y luego el tono final en la película es el de Paula. Es su mundo, es su forma de interpretar las cosas, su forma de interpretar incluso los diálogos o las situaciones que has escrito y llevarlas a su terreno, a su forma de concebir la realidad y a su forma de moldearla. En el caso, por ejemplo, de El asfalto, que la parte que tiene más delicada y más limítrofe es precisamente el tono del asfalto, perdón, de La broma. El tono es algo inmediato y es muy delicado porque es muy raro, porque lo sientes, no quiero sonar cursi, es una forma de tratar de ponerlo en palabras nada más. Antes de volver aquí, cuando ves a los Coen y ves que hacen Fargo, que hacen Sangre Fácil o Gran Lebowski, lo que funciona de una forma absolutamente singular ahí es precisamente el tono, que para ellos probablemente sea muy normal, muy fácil de absorber, forma parte de sus mentes, de su forma de entenderse a sí mismos y entre ellos, pero volcar eso en la página, convencer al financiero, es muy complicado. Porque leyendo ese guión nadie sabe qué va a pasar con el Gran Lebowski, ni nadie sabe qué va a pasar con Fargo, ni por qué ver a alguien metiendo una mano en una picadora, una pierna en una picadora de carne puede resultar espantoso y divertido a la vez. Eso es algo muy delicado que está en la mente más del director que de ellos incluso como guionistas. Así que, por ejemplo, en el caso de La broma tenía claro que había que jugar con lo divertido, pero de una forma cruel, pero a la vez que resultara verdadero, pero que fuera hondo humanamente, pero que a la vez partiera de un divertimento, pero que fuera enormemente cruel, pero que hubiera un juego actoral, pero que fuera ridículo. ¿Y cómo explicas eso? Es muy complicado. O sea, tienes que saber cómo estás navegando la nave y empezar a repartir con tu mejor capacidad de comunicarte instrucciones. Y no, vamos a trabajar de este modo. Y a lo mejor tienes un diálogo y diriges de forma distinta a uno de los actores. A lo mejor partes por Natalie, llegas a una zona muy pequeña, profunda, una reacción a algo, luego trabajas con Raúl y te pones cómico, le empujas y a lo mejor Natalie dice, si llego a saber que hace comedia yo habría hecho, y dice, no, eso es él, esto eres tú y la suma de esto es lo que va a generar ese tono. Por eso creo que está más, no sé si estás de acuerdo tú, Paco, pero sí, está más en la dirección el tono. Pero es que, claro, yo creo que el director dirige desde el guión también. O sea, quiero decir, es inevitable. O sea, quiero decir, desde cuando estás eligiendo el casting de la peli, estás alterando el tono de la película también. Y cuando estás encuadrando, dejando el aire más arriba, o cuando estás montando y haces el corte justo antes de... O sea, es verdad que el tono lo marcan mucho decisiones que son competencia del director. Pero creo que no puedes dirigir un guión a contratono. No sé si existe la palabra contratono, ¿sabes? De que te den Operación Camarón y tú decir, pues voy a hacer aquí esto es como los Montoyas y los Tarantos, ¿sabes? Como no, o sea... hay que ir todos a una, ¿no? de alguna forma. Yo también es que mi experiencia es que nunca he escrito nada para que lo dirigiera otro. O sea, siempre o he escrito cosas para mí o he colaborado con guionistas que estaban escribiendo, y el tono es algo que se produce de manera casi mágica y de la interacción de las dos personas. O sea, el tono que tiene Freddy, por ejemplo, tiene mucho que ver con la manera en que Beto y yo nos hemos relacionado a lo largo de los años, que compartimos mucho humor. O sea, hay algo de la relación, de cómo tú te comunicas con esa persona que condiciona. Y cuando escribí La abuela con Carlos Bermud, el tono es totalmente opuesto y es como una síntesis de dos fuerzas que se encuentran y generan un campo de convivencia que no es exclusivamente ni de uno ni de otro, ¿no? Me he reído siempre, en algún momento u otro. Y en el doble no. En el doble no me reí. Ya, tampoco. Claro, es que Sorogoyen no tiene humor. En ningún momento. Lo cual no quiere decir que quizás hay alguien que sí que se ríe en algún momento, pero en las demás historias siempre tiene otras cosas. Y quería preguntaros por la relación entre géneros aparentemente tan alejados como el terror y el humor, o el thriller y el humor. ¿Cómo es esa convivencia? Yo os digo que yo en las tres historias al menos había un momento, en algunas más, que me he reído. Además, el humor ni siquiera tiene por qué ser divertido, es otra cosa. El humor es una pátina, el humor es una forma de mirar, es una distancia. De hecho,
el humor, el terror y el género están, lo comentábamos varias veces ayer, al borde del ridículo siempre. El cine está al borde del ridículo siempre, porque hay un señor que es de Murcia y que te convence que es policía, pues no sabe disparar, entonces estás a muy poquito de no creerte nada. Y lo que salva precisamente del ridículo al terror es el humor. Es lo que permite que todo, por improbable que parezca, sea abrazable y asumible con indulgencia. No ha sido una consigna, es decir, cada director ha decidido por su cuenta el tipo de película que quería hacer, y no sé si habéis visto las de los demás, pero a mí me parecen 4 historias que, si las tuviera que clasificar, estarían cada cual casi en una categoría diferente. Son 4 películas totalmente diferentes, de 4 historias totalmente diferentes, y además, si conoces a los directores, a sus trabajos anteriores, y no te dicen de cuál es cuál, sabes identificarla, porque ahí hablando tonos y todo esto, es que notas el lenguaje de cada uno a la hora de rodar. Y eso es lo bueno de esta serie, ¿no? Que cada uno ha puesto su marca, no hemos obligado, no, queremos que seáis como Chicho, no, aquí cada uno tiene su manera de dirigir y tiene su lenguaje, ¿no? Y ahí es donde se nota. Yo creo que es por eso que ha funcionado, ¿no? No hemos puesto ningún obstáculo a la hora de escribir ni a la hora de dirigir, excepto cuando Sorogoyen nos trajo el primer guión y habían coches volando por la ciudad. Digo, bueno, también hay que escribir para producción. ¿Ves cómo después de todo sí que tenía humor? Sí. Los que lo visteis ayer, ¿os reísteis en algún momento? ¿Soy el único que me he reído? Sí, ¿no? ¿Alguien se rió? Vale. Una pregunta aquí. Vale, te traen un micro. Él como productor, ¿en qué medida ha influido en los guiones o ha dado ok o no? Quería saber tu labor como productor en relación al guión, que es lo primero que se te presenta. Entonces, lógicamente, nosotros sabemos la capacidad que tiene cada uno de escribir y de dirigir, no hemos puesto obstáculos, pero claro, hay un presupuesto, lógicamente, entonces lo primero que miramos es hasta dónde podemos llegar y hasta dónde puedes hacer. Lo mismo, Paco estaba haciendo un episodio de los 80, lógicamente ahí dices, vale, podemos llevarlo ahí, pero vamos a tener que quitar otras cosas, ¿no? Entonces, todos han trabajado en producción y sabe también cómo funciona, y todos han trabajado y han escrito a favor de la producción, porque ya sabíamos el coste que tenía. Entonces lo primero que ves es eso, que luego a nivel de contenido, pues no, es que confianza total y libertad total a su estilo. Lógicamente a veces podemos decir, oye, los de Televisión Española no quieren felaciones, entonces a Paco en pantalla, quiero decir. En pantalla. No. Yo lo recomiendo. Sí. Hay tiempo aún para alguna pregunta más, si alguien quiere preguntar algo. No, párame, joder. Se lo tengo, párame, joder. Hola, ¿qué tal? Enhorabuena a todos por las historias que pudimos ver ayer. Yo le quería hacer una pregunta sobre todo a Berto. Hola, ¿me levanto? ¿Ya sí me ves? Si piensas que el guionista tiene que tener una implicación directa en el set de rodaje, si te gustaría tener un diálogo abierto, si lo tienes o no, con los actores, si crees que es necesario, que es útil. En mi caso, yo soy bastante mayor y he aprendido que como guionista sufro menos si trabajo solo como guionista. Yo tengo entendido que escribo o coescribo un texto para que otras personas lo conviertan en película. Entonces, si estas otras personas me quieren involucrar en fases ulteriores, de rodaje, en montaje, muy bien, pero porque entro de manera orgánica y constructiva, pero no lo impondría yo. No me siento mal si no me invitan a rodaje, si no voy a rodaje, si no me invitan a montaje. Y no me siento espectacularmente bien si me invitan a rodaje o voy a montaje. Yo creo que es algo, si quieres participar en las fases siguientes, un guionista de alguna manera se lo tiene que ganar. Y te lo ganas cuando te muestras, esta es mi opinión, constructivo y eres consciente de hasta dónde llega tu tarea. Si tú escribes y luego dirige a otra persona, no va a filmar el guión como tú lo veías, como tú creías que debía ser, eso no va a pasar. Lo único que, a lo mejor tiene toda la razón del mundo el guionista, no digo que no, esto no va de
Pero si un guionista dice me habría gustado, lo único que le puedes decir es haberte pedido director. Lo ha dicho mejor que yo en menos tiempo. Es esto. ¿Hay alguna última pregunta más? ¿No? Pues nada, pues muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por vuestra presencia. Creo que esta tarde se pasan los 2 capítulos que no se pasaron ayer. Uno con humor, otro sí. Y nada, que siga el festival. Muchas gracias a todos. Gracias.